Para dar inicio y darle como dinámica al tema o al espacio de la reunión, quiero invitarlos, quiero escucharlos sobre lo que ustedes consideren o sobre las dudas específicas que ustedes tengan. Estoy enciendo mi cámara para que me puedan revisar y observar. ¿Listo? Y porque ahorita necesito también mostrarles algunas cositas con mi asistente que por ahí anda, que lo vimos en una de nuestras primeras sesiones, ¿vale? Entonces, mis queridos diseñadores y ergónomos, dudas que tengan respecto al desarrollo del trabajo, respecto a la parte técnica, teórica y operativa. Si quiero escucharlos, me dicen, no entiendo, me parece genial que me lo puedan decir de esa manera, porque como les insisto, la duda de uno es la respuesta de todos. ¿Listo? Pues es una frase filosófica, pero es muy práctica y muy pertinente. Entonces, quisiera escucharlos y para que cuando revisemos esta grabación también pueda ser un material, digamos, efectivo y productivo para o que nos sirva como insumo para la consulta y el desarrollo de las actividades. Entonces, quisiera escucharlos. ¿Alguna duda, alguna dificultad? No entiendo esto, no sé cómo hacerlo. Y a partir de eso podemos ir arrancando el espacio, chicos. ¿Ninguna duda? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Hola, profe, yo acabé de entrar a la reunión, entonces no sé si me podría explicar un poco de lo que estaba hablando. Listo. Dale, Isabela. Que me pregunten o que quisiera empezar a desarrollar el tema a partir de las inquietudes que ustedes tengan, a partir de las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Es más, si quieren, ahí está, les doy un espacio, me escriban internamente por Skype, acá por este chat, acá no hay WhatsApp. La duda que tengan y yo la transmito, la socializo para todos. ¿Listo? Si les da pena preguntar, que no debería ser así, ¿cierto? Mientras revisamos lo que estamos presentando, ¿cierto? Y revisamos bien de lo que trata o de lo que queremos finalmente revisar. ¿Listo? ¿Tenemos dificultades con los percentiles o está claro el tema? A mí sí, tutor, buenas noches. Me queda una duda con lo de los percentiles porque no lo comprendí muy bien en la webconferencia anterior. Entonces, me gustaría que pronto me explicara nuevamente esa parte de los percentiles para mejorar el trabajo que ya estamos realizando. Ay, toca con cucharita, ¿no? Pero bueno, listo, ahí nos vamos soltando. Listo, Alexis, gracias. Listo, pero no lo voy a explicar. Su merced es el que va a hacer el ejercicio. Listo, entre todos lo vamos a hacer. Ya lo vamos a desarrollar, ¿vale? Pero listo, sé que es un punto de los que ha sido un poquito más complicado desarrollar, ¿cierto? Hablamos de unos riesgos ergonómicos, de unos riesgos de seguridad y salud del trabajo que pueden estar inscritos o que puede ser mucho más fácil identificar apoyados en bibliografía, en consultas, en el internet, en la parte legislativa. Bueno, sabemos que es un tema que tenemos que tenerlo presente, ¿cierto? Pero que, digamos, se puede dar un apoyo más orientado hacia el diseño que sea la parte de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, la profe Ángela, revisamos ese tema de los riesgos, en qué consistían, cómo consistían. Entonces, a partir de eso, de esa orientación o esa dirección que ya nos da, vamos a empezar a revisar el tema de los percentiles, ¿listo? Los vamos a hacer, lo vamos a hacer operativamente, lo vamos a hacer despacito, casi que con plastilina y lo resolvemos. ¿Listo, Alexis? Entonces, su merced, Karen, Luisa, Víctor, Isabela, entre todos lo vamos a hacer, cada uno va a hacer un puntico y yo les pregunto y lo definimos, ¿vale? Entonces, para darle contexto a eso, ¿cierto? De lo que estamos revisando, entonces, nosotros como diseñadores tenemos que revisar estos primeros 3 punticos que tenemos acá, chicos, ¿sí? Que ustedes están viendo proyectados, ¿cierto? Que habla
de un producto de consumo que debe ser utilizado, ¿cierto? Por grupos o segmentos específicos, ¿sí? Pueden ser numerosos o no numerosos. Entonces, de ahí yo les decía, necesitamos mínimo unas 120 medidas por cada usuario, ¿cierto? Por cada personita para poder lograr eso, ¿cierto? Para identificar esas necesidades desde la parte ergonómica, de espacio, ¿cierto? De mobiliario, para poder nosotros lanzar o analizar propuestas de diseño, ¿cierto? Revisar unas condiciones de operación, ¿sí? Desde unos sistemas industriales, ¿sí? Pueden ser, cuando nosotros hablamos de un sistema industrial, también podemos hablar de un sistema operativo de producción, ¿sí? Puede ser alguien que tenga un emprendimiento, alguien que tenga algo en la casa, ¿sí? Por ahí hay un trabajo interesante de unos chicos que están trabajando con una actividad de pizzería, ¿cierto? Que la hacen desde la casa. Entonces es interesante poder intervenir esos espacios también como diseñadores industriales, ¿sí? O sea, esos espacios nos llaman a gritos para que nosotros intervengamos, ¿listo? Hay, digamos, sistemas que son un poquito complejos, pero que a través del abordaje de la ergonomía se hacen mucho más fáciles, ¿listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta, muchachos, y para todo, como diseñadores, tener muy en cuenta las habilidades, los talentos, podríamos llamarlo así, que tienen nuestros usuarios o nuestro entorno. Pero también tenemos que identificar esas limitaciones o esas necesidades, ¿sí? Yo les pregunto a varios de mis cursos, ¿qué hacemos nosotros como diseñadores, muchachos? ¿Generamos soluciones o generamos problemas? ¿Qué creen ustedes que hacemos los diseñadores? ¿Generar soluciones o generar necesidades y problemas? Generar las soluciones para las necesidades y los problemas. Listo, perfecto. No sé si con ustedes lo he comentado, digamos que este es como el primer espacio que me dan la oportunidad como de liderarlo un poquito más, ¿cierto? Donde yo les pregunto esto a los grupos, es decir, bueno, nosotros como diseñadores, ¿dónde nos identificamos? Y también con ustedes, y creo que en algunos se los he dicho, no hay respuestas equivocadas ni respuestas correctas, ¿cierto? Estaba hablando ayer, hablé con un ingeniero mecánico y me decía que le tenía como una envidia sana al tema del diseño, ¿cierto? Porque decía, el diseñador es mucho más libre, el diseñador depende mucho de de su aplicación, de qué tan aplicado es y qué tan creativo puede llegar a ser, ¿cierto? Entonces usted, de acuerdo a su percepción, a su capacidad de observación, puede plantear una solución interesante, efectiva, económica, sostenible, bueno, con todas las características que tengamos. Y en un curso o en un programa académico como diseño, pues es mucho más fácil poder explorar y explotar eso. En cambio, un mecánico, un ingeniero mecánico, quiero decir, tienen que llegar con unos parámetros, con una cuadrícula, ¿cierto? Ellos son mucho más organizados, parametrizados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a revisar y a observar eso. Yo creo que nosotros generamos más necesidades que soluciones, ¿sí? Pero es una percepción muy particular como diseñador. No es malo, ¿cierto? Porque mientras haya necesidades, ¿cierto? Pues yo necesito a un diseñador para que me la supla, ¿cierto? Entonces, digamos que no se trata de ser correcto o acertado en la respuesta, sino simplemente a partir del concepto que cada uno tenga, poder empezar a revisar el tema. ¿Listo? Entonces, yo les compartí el documento, ¿cierto? Yo lo tenía por acá para hacer el tema de los percentiles. ¿Listo? Si acá lo podemos revisar. Bueno, vamos a ver si no funciona el ejercicio. ¿Están viendo la pizarra que se está presentando, chicos? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces,
acá nos va a dar la oportunidad de trabajarla entre todos. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo respecto a los percentiles? ¿Cierto? Percentiles para nosotros los diseñadores y los ergónomos, ¿sí? No tienen pues su base, llamémoslo así, vamos a escribirlo acá como para que en la presentación se pueda ver y sepamos de qué estamos hablando, ¿cierto? Listo. ¿Veo el texto, muchachos? Sí, señor. Listo. No, profe, yo no veo nada. ¿No ven el texto? Me aparece pizarra en curso, pero no. O sea, yo quiero que ustedes vean la pizarra, ¿sí? La pizarra que se está compartiendo. O sea, les estoy compartiendo una pantalla, les estoy compartiendo una presentación. ¿Sí la están viendo? Ahí le mandé un mensaje al chat de la clase que me aparece así. ¿Todos están entrando con el correo institucional? Yo sí, profe. Bueno, está como rara esa cuestión. Listo, vamos a hacer una cosa, como para que ir hacia la fija. Quitamos entonces la pantalla porque no quiero que todos lo vean. Listo, entonces cambiamos de herramienta, solucionemos y pasemos a al documento que les envié. Igual en ese documento de Word también les envié pues como el enlace de cómo podían acceder también a la información. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo el Word presentadito. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, creo que está más fácil así y que todos entendamos. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular o hallar los percentiles, ¿cierto? Tenemos percentiles desde el 5, si nos hablan del percentil 1, el percentil 100 o el percentil 99, ¿cierto? Nosotros manejamos el 5, el 50 y el 95. Dentro de la guía nos habla que tenemos que hallar la medida o el percentil que nos va a servir o que va a ser nuestro insumo para hacer el desarrollo de las propuestas de diseño, ¿cierto? Entonces, a partir de eso es que nosotros revisamos o empezamos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, con esta guía que tenemos acá, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hacerla despacito para Alexis y para todos. Y le agradezco a Alexis que nos haya hecho pues como la pregunta y la consulta. ¿Listo? Voy a subirle acá un poquito el tamaño de la fuente. Y ustedes me van diciendo. ¿Listo? Entonces, para hallar percentiles. Listo. Entonces, primero, ¿qué hacemos primero? Va a tener como democracia para que nos rinda y para que podamos entender. ¿Listo? Entonces, Karen, Juliet, ¿qué hacemos primero para hallar el percentil? ¿Qué tenemos que hacer primero? Buenas noches. Hola Karen, buenas noches. Profe, pues considero que tener en cuenta las medidas de las personas para empezar Perfecto. así mismo. Listo. Vamos con nuestras propias palabras, a veces chicos nos queda como mucho más fácil entendernos entre pares. ¿Sí? En este caso, pues los pares son ustedes, las personitas que se están formando. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tomar las medidas de los usuarios, ¿cierto? Ay, pero es que eso es obvio. Bueno, sí, listo.
A veces en la obviedad, o a veces dejamos pasar cosas que son como obvias ¿qué? A nuestros ojos, ¿cierto? O que nos da miedo decirlas porque tememos o tenemos algún temor de que nos digan, ay, yo ya sabía, es que eso es obvio, listo. Así nos parezca obvio, vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, primero tomar las medidas de los usuarios o personas o clientes, ¿cierto? Como lo queramos llamar. Listo. Están revisando que va lo que se está escribiendo, chicos, que está en rojo para que se vea. Era rojo y feo, pero Sí. es que entendamos. Bueno, listo. Bueno, ya lo hicimos, ¿cierto? Eso lo hicimos. Sí, ya hallamos las medidas, ya digamos que ese ejercicio operativo ya lo hicimos de una manera, digamos, no teníamos que ser como tan, o sea, no tan técnicos ni tan profesionales, ¿cierto? Para tener los instrumentos, las herramientas, aunque hubo trabajos muy interesantes. Digo interesantes a partir de la evidencia fotográfica que enviaron, ¿cierto? La manera, la forma como la enviaron, ¿sí? Yo creo que en el aula les queda registrado los comentarios, y no en el foro, sino en el aula, de algunos detalles técnicos de cómo lo hicieron. Entonces, eso fue un ejercicio en el cual damos cuenta de que respondieron bien. ¿Listo? Entonces ya las tomamos. Listo. Tomamos las medidas, ya después con la práctica, bueno, listo. Cuando hagamos un proyecto de investigación, como les digo, los espero en los proyectos, en los semilleros, para poder realizar proyectos a partir del diseño ergonómico. ¿Listo? Ya tomamos las medidas. ¿Listo? Entonces, Víctor Manuel, ¿qué hacemos después para hallar percentiles? ¿Qué hacemos después? Ya tenemos las medidas, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos, Víctor? Pero la verdad en ese momento no sé. Estoy perdido también en ese tema. Bueno, listo. Pero su merced tomó medidas, ¿cierto? Sí, pero yo ya he tomado medidas. Bueno, listo. Es importante que no me asusten. Bueno, ¿alguien no tomó las medidas? Pregunta interesante. ¿O todos tomamos medidas? Yo las tomé. Bueno, listo, Isabela. Después del chicharrón en el que me metió el grupo de Isabela, ¿cierto? Por la entrega y no Ay. entrega. Ay, no sé Entonces, así. cuéntame, después de que tomamos las medidas, ¿qué hacemos? Pues, profe, yo la verdad estoy algo fuera de eso porque mi compañero David fue el que medio nos explicaba porque él fue el que tomó, o sea, el que entendió más el tema. Bueno, listo. Bueno, no vamos a preocuparnos por las respuestas que me están dando. Listo, chicos, entonces les ayudo en este segundo punto. Confío en la buena fe de que todos tomaron las medidas, ¿sí? Porque así me lo hicieron saber en los trabajos o en las entregas. Entonces, chicos, atentos acá para todos y cuando revisemos la grabación. Después de tomar todas las medidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos la medida más alta bueno, la más grande y la más pequeñita. ¿Listo? Entonces nosotros observamos, nos detenemos a mirar y decimos, bueno, ya tomamos las medidas, ¿cierto? Entonces eso me arroja unos resultados, ya tengo información. ¿Listo? Es importante que como profesionales, como estudiantes, como investigadores, como diseñadores, como creadores, ¿cierto? Tengamos en cuenta que lo que no se mide no se puede controlar, ¿cierto? Yo mido, cuantifico, cuento para poderlo controlar y para poderlo manejar, ¿listo? Pasa con el dinero, con el consumo de los servicios públicos, con el consumo de la comida, con los gastos, bueno, con todo. Si yo lo cuento, yo lo tengo identificado en numeritos, en cantidad, lo puedo controlar, ¿listo? Entonces, tomamos medidas, listo, ya hicimos el ejercicio. Ahora observamos y decimos, listo, tenemos la más grande y la más chiquitica, ¿listo? Entonces, a ver, Cristian,
Regálame, porfa, ¿tienes identificadas las medidas, esas dos medidas, la más grande y la más chiquita de tu ejercicio? O regálame dos medidas. ¿Podría ser la altura? Listo. Para la altura. Muy bien. Sería 1.78. ¿Esa es la más grande? Sí, señor. Listo. Entonces, importante, muchachos. Recomendación, trabajar en centímetros o en milímetros, ¿cierto? Cuando trabajamos con comas, pues es como más complicadito, ¿cierto? Entonces, o con metros, perdón. ¿Listo? Entonces, 178 centímetros. ¿Listo? Ahora, la medida más chiquita que tienes ahí, ¿cuál es? De la estatura. Cristian. Ancho de hombros. No, dentro de la misma estatura. De la misma estatura. Escucha, me perdió. 1.68. 1.68. A hombros. ¿Cómo? Sería de hombros. O sea, de pies a hombros. No. O sea, ¿No? es No. importante acá, muchachos, definir una cosita. O sea, nosotros los percentiles lo hallamos para cada una de las clasificaciones o para cada una de las condiciones. Es decir, si yo tomo la estatura, entonces tengo que trabajar únicamente con las medidas de la estatura, ¿cierto? No puedo combinar la altura con el ancho de hombros o con la altura de ojos, ¿cierto? Sino la estatura. ¿Listo? Entonces, para que quede eso muy clarito. ¿Sí? Cuando yo trabajo los percentiles, no puedo combinar, o sea, no puedo mezclar peras con manzanas. ¿Listo? Entonces, digamos que para el ejercicio, con las medidas que nos da Cristian, entonces, una medida alta de una persona que mide 168 centímetros y tu estatura más bajita que tienes ahí, ¿cuál es, Cristian? La estatura. Sería, pues sería del suelo a las rodillas. No, ¿Sería la esa? estatura, la estatura. Por eso, o sea, la estatura en general es 1.78. De la persona más alta, listo. Sí. ¿Y de la persona más bajita cuánto es? No, o sea, si no la tengo. Ok, No me, listo. pues, Bueno, manejo la alguien medida que tenga O sea, esas dos qué medidas, pena por favor. qué pena lo interrumpo. O sea, digamos nosotros, pues como en nuestro grupo, o sea, yo lo entiendo así. Tenemos 4 personas que cada uno del grupo del que yo pertenezco midió. Entonces, digamos, en mi grupo, la persona más bajita mide 1,51 m y la más alta mide 1,61 m. O sea, se tomarían esas dos, ¿sí? Perfecto, sí, señor. Esas dos, listo. Ah, ok. Entonces vamos a hacerlo con ese ejercicio, ¿listo? 160, Alexis, ¿cierto? Sí, señor. O sea, que no me registró que estuviera hablando su merced, pero bueno. Es que como llegué de trabajar, me conecté primero con el celular y luego abrí o sea, tengo las dos, mejor dicho, el celular y el computador. Perfecto, bueno, listo. Entonces, queda claro ese pedacito, ¿listo, chicos? Las medidas son de la misma medida, ¿sí? O sea, los valores, más bien, los valores tienen que ser de la misma medida, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo con la estatura del trabajo de Alexis, ¿cierto? Entonces, 161 y 151, ¿listo? Entonces, ya tenemos identificado esas medidas. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Se debe dividir la diferencia en 100. Listo, de a poquitos. Entonces, vuelvo y les digo, puede ser que sea con plastilina, que nos demoremos, que eso. Entonces, después de que tenemos identificadas esas medidas, ¿cierto? Entonces, restamos la medida más bajita de la más alta, ¿cierto? Entonces,
ayúdenme con esta resta. 161 menos 151. A 10 centímetros. Listo, perfecto. Listo, antes de la división tenemos que hacer esa resta. Listo, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, duda, inquietud, queja, reclamo, sugerencia, aporte? Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Sí. Bueno, listo. Ahora sí, ¿qué hacemos? Dividimos entre 100. Ese es el resultado. Listo, ahora sí hacemos la resta. Digamos que ahorita creo que fue Isabela la que nos decía hacer la división, ¿cierto? La división de esa diferencia. Entonces, Sí. 10 dividido en 100, ¿cuánto nos da? ¿Da 0,1? Les voy a dejar que usen calculadora así de puro chévere. ¿Es igual a cuánto? A mí me dio 0,1. Perfecto, listo. 0,1, ¿qué? Centímetros. ¿Listo? Esto es importante nosotros como diseñadores, como proyectistas, como comunicadores, tener en cuenta las mismas, referenciar siempre las unidades con las que estamos trabajando. ¿Listo? Listo, ya tenemos ese resultado. Ahora, ¿qué hacemos con ese resultado? Con esa división. Multiplicar. ¿No había que multiplicarlo ¿Por cuánto? creo que era por 5. Por 5. Porque es el percentil 5 el que estamos hallando. ¿Listo? Entonces, vuelvo e insisto, las preguntas son muy obvias, no nos dé pena caer en esa obviedad. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ahora, después de que tenemos el resultado de esa división, ¿cierto? Entonces, lo multiplicamos por 5, ¿cierto? ¿Eso es igual a cuánto? Pues daría 0,5, o sea, 0,5. Perfecto, 0,5. Listo, muchachos. Muchas gracias. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos un 0,5, ¿listo? Ya casi vamos a terminar. ¿Qué hacemos ahora? Sumar las medidas. No sé, no me acuerdo si estamos hallando el percentil de la persona más baja, ¿verdad? No, estamos hallando el percentil 5 de todas las personitas que medimos. Sí, ojo. Digamos Entonces, que tu intervención, Isabela, es importante porque, muchachos, cuando nosotros hagamos percentiles, cuantiles, cuartiles, medias, medianas, ¿qué significa? Es que hallamos el promedio, la ponderación de todo el grupo que nosotros estamos interviniendo o atendiendo. ¿Listo? Entonces, el percentil no es de la personita más pequeñita ni de la más alta, sino es de todo el grupo. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de percentiles, hablamos de todo el grupo. Cuando hablamos de la medida más bajita, pues de la persona más bajita. Cuando hablamos de la medida más alta, pues de la persona más alta. ¿Listo? También como para que vamos aclarando eso. Digamos que lo tenemos claro y me doy cuenta que por lo menos, digamos que Isabela lo tiene claro. Simplemente es como organizar el lenguaje, ¿cierto? Es más
un tema como de sintaxis, de práctica, pero digamos que el tema se está como aprendiendo y se está como absorbiendo. ¿Listo? Entonces, y quiero que vamos a identificar un par de cositas. ¿Listo? Entonces, vamos a sumarle a ese 0,5 centímetros la medida de la persona más bajita. ¿Qué fue cuánto? 1,51 m. O sea, 151 centímetros. Perfecto, listo, vale. Muy bien, ya la empezamos a manejar las unidades. ¿Listo? Aunque ahí nos vamos desatorando a tricitas. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto nos da eso, chicos? 151,5 centímetros. 151 punto qué? .5. Sí, 0,5 centímetros. ¿Le entendí 55 o estoy ya escuchando voces? Bueno, listo. Entonces, muchachos, ya lo logramos. Listo, aquí ya terminamos el ejercicio. ¿Sí? Ya nuestro percentil 5, es decir, la medida estándar más bajita, ¿cierto? De ese grupo de personas es de 151,5, ¿cierto? Entonces, nuestro percentil, ¿sí se está viendo lo que se está escribiendo? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Listo. Nuestro percentil 5 es igual a 151,5 centímetros. ¿Listo? Digamos que ya desde parte, ya mecanizándolo, pues se vuelve mucho más fácil desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, la estatura o el percentil más bajito para esas personas es de 151,5 centímetros. Entonces, veamos, tenemos ese percentil, ¿listo? Esa medida, tengámosla ahí, señor Alexis. No, yo no estoy diciendo nada. Entonces, bueno, le ve el micrófono habilitado, entonces, pensé, ¿listo? Ok. Entonces, esa medida la vamos a tener ahí, ¿listo? ¿Para qué la podríamos usar? Ya vamos a revisar cuáles podrían ser los usos de esa medida, ¿cierto? Del 151,5 centímetros, ¿listo? Ahora, vamos a hallar el percentil 95, ¿cierto? Es decir, la ponderación o el promedio más grande, ¿cierto? O más alto de todo ese grupo. ¿Listo? Hasta aquí alguna duda, pregunta, duda, inquietud, nos devolvemos. Algún paso que quedó cojo, que no entendimos. ¿Quedó entendido? A mí sí me quedó más claro, profe. Más claro, bueno, no sé si alegrarme o no. Sí. Sí, no, ya entendí de dónde es que sale el valor. Pues me tenía como la duda de dónde era que se sacaba primero, como te decía, la estatura más baja o la estatura más alta primero. Entonces, eso es lo que me tenía. Bueno, pero espero que digamos que el proceso haya quedado claro, ¿cierto? Sí, Vamos a hacer profe. lo mismo, pero ahora con el percentil. Digamos que es lo mismo. Para hallar el percentil 95 es exactamente igual a lo que acabamos de hacer, a lo que estamos viendo en pantalla, pero ahora, en vez de multiplicar por 5, multiplicamos por 95. ¿Listo? Entonces, ya la única diferencia entre el 5 y el 95 es el factor de multiplicación. Para el percentil 5 multiplicamos por 5, para el percentil 95 multiplicamos por 95. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Listo? Entonces, primero, 161 centímetros menos 151 centímetros, ¿cierto? ¿Eso es igual a cuánto?
a 10 centímetros. ¿Listo? 10 centímetros. Segundo, ¿qué hacemos ahora? Dividir 10 entre 100. Y eso es igual. Ay, hijo de madre, ¿qué pasó? Perdón, eso va a quedar grabado. Listo. Ni modo de editarlo. Dividir 10 entre 100, eso nos da un total de 1, perdón, de Nos da 0,1, 0,1. ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicar Por 95. ese, correcto, muy bien. Ese 0,1 por 95, que es el percentil que estamos hallando. ¿Listo? Y eso es igual a ¿cuánto? 9.5 centímetros. 9.5 centímetros. Perfecto, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues se lo sumaríamos a la estatura de la persona más Sumar, alta en ajá. este caso. A la más alta, sí. No. Entonces, ¿qué nos dice la teoría, cierto? ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Qué nos dice la parte estadística? Siempre vamos a sumar, chicos, a la estatura más bajita. ¿Listo? Siempre sumamos la estatura más bajita. ¿Listo? Y ya vamos a ver por qué. Y si ustedes hallan esto, créanme que ya, dicho, nos damos por bien servidos como ergónomos, como diseñadores, yo como facilitador, como profesor y ustedes como estudiantes. Y yo sé que la vamos a lograr. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, chicos. Sí, recomendaciones, escríbanlo, apúntenlo, ténganlo de presente. Espero decirlo, modularlo muy clarito. Para el percentil 5 y para el percentil 95, siempre vamos a sumar la estatura o la medida más pequeñita, ¿cierto? No importa si es 5 o 95, siempre vamos a hallar la medida más bajita, ¿listo? Acuérdense que les acabé de decir que era el mismo procedimiento para el 5 que con el 95, únicamente cambiaba la multiplicación, ¿listo? Entonces, mucho ojo con ese detallito. Hubo varios trabajos que incurrieron en ese error, ¿cierto? De acá sumaban la medida más alta y no, tiene que ser la medida más bajita. ¿Listo? Entonces, diciendo eso, sumamos 9.5 centímetros más ¿cuánto? 151 centímetros. Muy bien. Y eso es igual a 160.5 centímetros. perfecto. Listo. Eso quiere decir que el percentil 95 es igual a 160.5 centímetros. ¿Listo? Listo. Y ya quedó hallado, ¿vale? Entonces, vamos a decir que para este ejercicio, ¿cierto? Para este grupo de usuarios, de personas, el percentil 5 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio? ¿Qué fue esto? 151. 151.5, listo. El percentil 95 es igual a 160.5 centímetros.
Pero las voy a dejar aquí, bueno, es que no quisiera dejárselas tan fácil, pero hoy, como es viernes, me cogieron buena gente. Como muy allá. Las voy a poner aquí al ladito para que ustedes puedan observarlo y darse cuenta. Es lo que quiero que me digan. Listo. Si esto lo podemos de pronto de otro colorcito como para que lo tengamos ahí listo. De pronto ahí con colores lo podamos ver un poquito diferente. ¿Listo? Ya estamos viendo dos colorcitos. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo, chicos. Entonces, ¿por qué la diferencia así? ¿Por qué lo deja así como pegadito? Es que, mejor dicho, que quede grabado y certificado y se lo firmo en notaría como está de moda. El que me halle eso, de verdad que prácticamente ya tiene el curso aprobado por mi parte. Y asumo la parte académica, no importa. Pero el que me diga por qué o qué ve en esos dos cuadritos amarillos y verdes, ya la tiene clara y prácticamente estaría eximido de continuar viendo el curso y ya tiene su curso aprobado y con la nota que quiera que le ponga. Así de votado. Revisen bien esos cuadritos, el amarillo y el verde, chicos. ¿Qué ven ahí? Revisen los números. ¿Lo aproximó, profe? La No, no. diferencia entre 51.5 es que, digamos, en el 1.61 que está verde abajo, o sea, es como si le hubiera sumado el 0.5 de arriba, se le hubiera sumado abajo, o sea, lo que me doy cuenta. Bueno, sí, puede ser, hasta ahí sí, pero a ver, ¿cuál es ese detalle? Y va a ser una regla general, o es una regla general desde la parte estadística y de percentil. Yo estadístico no soy, ¿sí? Y no me gustaría hacer, la verdad, esa parte como que no. Sí, yo me quedo más con el diseño. Necesitamos estadística, números, matemáticas, física, sí. Pero pues ahí tampoco para excedernos, ¿sí? Nos gusta, pero no somos fanáticos. ¿Listo? ¿Qué vemos ahí, chicos? ¿Quién quiere pasar el curso hoy 22 de abril? ¿Quién les ha dado esa oportunidad? ¿Se imaginan liberarse de un curso ya antes de terminar el periodo? Chupa payaso, ¿sí o no? Ojalá yo los hubiera tenido. Está en colorcitos, está en rojo, creo que se ve lo suficientemente bien. Espere, profe, yo pienso. Hagámosle. Profe, yo creo Está... que Cuéntame, quedaron, o Lisa. sea, las mismas medidas antes de hacer todo ese cálculo, ¿sí? ¿No? No, digamos que las mismas medidas, bueno, puede ser una pista, pero no tanto. Estaba Yo lo que veo, tutor, concentradita, en Luisa. valores es que Señor, señor. Gracias. o sea, yo lo que veo en valores es que la medida más bajita aumentó en 0,5 centímetros y la más alta se redujo en la misma cantidad. Pues no. Es una buena observación. Sí, digamos que pues no alcanza para probar, pero sí lo va a tener en cuenta, Víctor, y ustedes me acuerdan a tener como su puntico de más. Listo, Víctor. Es una muy buena observación. Chévere. Sinceramente no la había revisado. Digamos que acá nos dio esa ponderación, pues porque la diferencia era como un número muy cerrado, 161 menos 151 pues da 10,
¿cierto? Digamos que si fueran otros valores, o si quieren ahorita lo hacemos con otros valores, revisamos si puede ser la misma diferencia, que se le quitó al uno, se le puso al otro. Puede ser una muy buena observación. Pero no alcanza. Si le alcanzó para su puntaje, digamos que estamos como en un bingo, como en un premio secundario, segundo para Víctor, va un poquito más de calificación, ¿listo? Pero no alcanzó No, pero para yo soy Alexis, tutor. Yo soy Alexis. Alexis, bueno, listo, perdón, Alexis, listo. Como que le quitan el punto. Sí. Sí, bueno, listo. Sí, yo echándole, pero es que no era listo, bueno. Y es para que lo tengamos en cuenta, digamos que para el diseño de espacios, digamos que la rúbrica, el ejercicio pide también un diseño de espacios, pero nosotros dimos como la libertad de que puede ser, digamos, el diámetro, el alcance de una herramienta, de un objeto, de una mesa. Hay un grupo que está revisando el tema de que como de un gabinete, de un armario para guardar elementos de protección como dotación, y me parece también interesante el ejercicio, ¿cierto? Y es muy práctico, digamos que si a partir de esa propuesta a mí se me ocurrieron muchísimas cosas que podemos como diseñadores desarrollar, además porque el medio para el que ese grupo está proponiendo es para temas de obra civil, ¿sí? De arreglo de carreteras. Entonces podría ser un ejercicio supremamente interesante poder diseñar un closet o un armario, ¿cierto? Que sea, no sé, portátil, plegable, armable, desarmable, exclusivamente para ese tipo de trabajadores y de actividad, ¿sí? Entonces nosotros lo diseñamos y le aplicamos toda la ergonomía del diseño del mundo. Entonces me parece un ejercicio muy interesante también, ¿cierto? Les nombro los que estoy como ahorita teniendo presentes, ¿sí? No quiero que suene como selectivo o excluyente, sino los que se me vienen como a la memoria, porque siempre son bastantes, pero es eso, los que tengo fresquitos, ¿listo? Señor Alexis. Podría ser que cuando se halla el percentil de la medida más baja tiende a aumentar y cuando se halla el de la más alta tiende a reducirse como para buscar un promedio o una media entre ambos o algo así. Este man ya lleva 2 palazos. Ya 2, pero casi. Vamos que pues es lo mismo que nos dijo antes, pero ahorita es con una explicación un poquito más detallada todavía. Nos rendimos. Bueno, listo. Digan, bueno, sí yo le iba a decir, pero no. Entonces, chicos, fijémonos en algo, ¿cierto? Que digamos desde una parte técnica, cuando ustedes elaboran un plano, cuando van a pasar un plano, cuando van a hacer la proyección de un plano, ¿cierto? O sea, en el CAD que se hace paramétrico, analítico, ¿cierto? Cuando ustedes lo van a pasar a una parte de producción o una revisión por parte de algún superior o de algún jefe de producción, o que sean ustedes los que revisen eso, ¿cierto? Pues esos detalles se tienen que tener en cuenta. Digamos que uno ya, dentro de la práctica, entre la experiencia, pues uno lo tiene como ya como insertado, como que por defecto lo va revisando, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué es importante eso? Pues por las medidas y la proyección. Nosotros intervenimos mucho en la producción, entonces un centímetro, un milímetro, ¿cierto? Cuando se trata de producción, cuando se trata de CNC, ¿sí? Pues nos va a costar muchísimo, va a costar muchísimo al objeto, al producto, ¿cierto? A la máquina, al material, al objeto en sí. Entonces, digamos que impajaritable tener en cuenta esas medidas milimétricas, ¿listo? Afortunadamente tenemos ya herramientas CAD y CAM que nos facilitan la velocidad de eso, ¿listo? Entonces, dense cuenta, chicos, que esta medida más bajita, ¿sí? Y esta medida más alta son los topes, ¿sí? Es decir, el percentil 5 nunca va a ser más bajito que la medida más bajita. Y el percentil 95 nunca va a ser más alto que la medida más alta. ¿Listo? Ese es el detalle. Sí, esa era la cuestión de la
la aprobación del curso, no porque yo quisiera, por capricho, sino pues porque son lo que nos dicta. Digamos que esto no es inventado, simplemente estoy acá como facilitador para que una teoría que ya está, pues pueda ser replicada a nuestro curso de diseño ergonómico. ¿Listo? Entonces démonos cuenta de eso, chicos. ¿Sí? El percentil 95 nunca puede ser más alto que la medida más alta, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros acá, cuando hallamos el percentil 95, estábamos sumando la medida más alta, ¿cierto? Hagamos ese ejercicio. 161 más 9,5, ¿cuánto nos da? 170,5. 170,5, ¿cierto? Entonces imagínense un percentil 95 por encima de 161, ¿cierto? Son 9 centímetros por encima de, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más alto, ¿sí? Entonces no nos va a servir ni para el más bajito, ni mucho menos para el más alto, ¿cierto? En temas de medidas o de fabricación de herramientas, ¿sí? De darle herramientas. Por ejemplo, entonces, un elemento de estos, ¿cierto? Un termo, ¿sí? Si yo lo quiero para que lo agarren, si yo le aplico el percentil 95 a todo el diámetro, ¿cierto? Pues entonces, el más bajito, pues le va a quedar imposible, ¿cierto? Porque va a ser, no lo va a tener como agarre y eso, o sea, coger algo muy popocho para alguien, o sea, no va a tener la suficiente superficie de agarre para poderlo manipular o cumplir su función. ¿Listo? Incluso entonces para el más grande también le va a quedar mucho más grande que su medida, ¿cierto? Va a ser más amplio que su medida y tampoco va a ser un elemento que esté bien diseñado porque esa medida que nosotros hallamos, ¿sí? Pues va a pasarse de todos mis estándares, ¿sí? La finalidad del percentil es poder hallar una cifra, un número, un parámetro, ¿cierto? Porque esto finalmente para nosotros como diseñadores lo vemos como parámetros de diseño, ¿cierto? Un parámetro ergonómico de diseño cuando ustedes echan su carretazo en sus demás entregas, y lo digo con respeto y un poquito como de humor también, ¿cierto? No quiero que herir susceptibilidades, sino que a veces la lengua me traiciona, ¿cierto? Cuando uno echa el carretazo de un parámetro ergonómico para el diseño de un producto, pues un parámetro ergonómico son estos datos, ¿cierto? Son estas medidas. Por eso es que les estaba diciendo ahorita lo del CAM, lo del CAD, lo de un plano de producción, ¿cierto? Que no nos podemos escachar ni pasar ni un milímetro ni 2 milímetros porque eso nos va a costar tiempo, dinero, ¿cierto? Y se va a ver sobre el producto y sobre el uso, sobre el usuario, ¿cierto? Entonces, es importante tener esos detallitos presentes, ¿listo? Entonces, para que quede claro, chicos, y es una forma de verificar también el ejercicio, ¿cierto? Si el percentil 95 me da por encima de la medida más alta, baila, está mal hallado. Si el percentil, digamos que es donde más nos equivocamos, en el 95. Si el percentil 5 me da mucho más bajito, ¿cierto? O menor a la medida más bajita, pues también estamos haciendo mal ese cálculo, ¿cierto? Puede ser una muy buena observación la que nos hacía Alexis, ¿cierto? Que lo mismo en que disminuye la medida más alta puede hacer lo mismo, exactamente lo mismo que disminuye, en que aumenta, perdón, la medida más bajita, ¿cierto? Puede ser también otra forma de verificarlo, ¿listo? Entonces, a tener en cuenta eso, chicos, en el desarrollo de sus percentiles, ¿cierto? Siempre sumamos la medida más bajita. Lo único que cambia es la multiplicación, ¿sí? Pero las operaciones son las mismas, el orden de las operaciones son las mismas, simplemente cambiamos ese factor de conversión, si lo queremos llamar así, esa forma más matemática, 5 o 95 según corresponda. Y tener muy en cuenta, mis queridos colegas, que tenemos que hacerle a la misma medida, ¿cierto? Entonces, si es la altura de ojos, con la altura de ojos. Si es la envergadura, ¿cierto? Si es la distancia del piso a la rodilla, tiene que ser la distancia del piso a la rodilla, ¿cierto? Siempre vamos a hallar las medidas o los valores de la misma medida. ¿Listo? O sea, esto no es tan complicado, simplemente
creo que también de pronto nos falta un poquito más como desarrollo en el espacio anterior, pero pues acá ya nos queda la evidencia y la grabación de cómo es que hallamos los percentiles, ¿cierto? Dentro de la ergonomía, ¿sí? Obviamente esto tiene un desarrollo estadístico, matemático, mucho más avanzado. Pues para nosotros esto nos funciona perfectamente. Para los ergónomos y para los diseñadores nos sirve esta formulita, nos aplica perfectamente. Ustedes lo pueden revisar en ese archivo que nos compartió el compañero, el de Panero, ¿cierto? El de antropometría y medidas en espacios interiores, ¿cierto? Lo podemos revisar ahí. ¿Listo? Entonces, apóyense mucho en ese archivo también, en ese documento. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes, ¿no quedó claro algo? Hacemos otro ejercicio. Los escucho. O sea, digamos que en ese escenario, entonces, ahora, hablando solamente del caso de la estatura, para un diseño, o sea, ¿convendría usar más entonces el percentil 50, digamos como una medida promedio del más bajo y el más alto? Entiendo yo, ¿es así? Es que depende para O qué, depende. depende para el objeto que lo estemos usando y diseñando, ¿sí? Por ejemplo, para una silla. Para una silla, tenemos una silla, nosotros, o digamos casi que un ejercicio viciado dentro del diseño industrial es la elaboración de una silla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regalo, entonces, acá un segundito, a traer acá a mi asistente. Ya se los muestro y revisamos ese tema, ¿listo? No lo encuentro. Listo, entonces, para la pregunta que hace Alexis, que es muy pertinente. Listo, entonces, nosotros hallamos, listo, ya tenemos fijo cómo es que se halla el percentil 5 y el 95. Si hallamos un percentil 50, pues será exactamente lo mismo, pero multiplicarlo por 50, ¿cierto? Hay parámetros ya más específicos que me dicen, no, hay el percentil 25, el 75, bueno, ya sabemos cómo, simplemente multiplicamos por el número del percentil que se nos pide, ¿listo? Pero, por ejemplo, digamos que dentro de la parte de riesgos ergonómicos, ¿cierto? O biomecánicos, lo queramos revisar, tenemos, digamos que la fatiga, ¿cierto? O las cargas estáticas o dinámicas, ¿cierto? O cansancio. Eso es un factor de riesgo, ¿cierto? El cansancio y la fatiga que son acumulativos. Entonces, para una silla, por ejemplo, entonces para la silla tiene varios componentes, ¿sí? Los más representativos, entonces, pues el asiento, ¿sí? Y el espaldar, ¿sí? Una recomendación dentro de la parte ergonómica dice que mi espalda, ¿cierto? Tiene que estar apoyada, tiene que estar respaldada, ¿cierto? O soportada desde el coxis hasta la cabecita, ¿cierto? ¿Sí? O sea, lo ideal es que una silla me permita que el espaldar yo pueda descansar desde acá, desde el piojito, hasta el coxis, ¿sí? Que toda esa parte de la espalda, cuello, ¿sí? La parte de la columna, lo cervical, que se haga en el cuello, ¿cierto? Lo dorsal, que es en la espalda, lo lumbar, que es como la espalda baja, esta parte de sacrocoxigia, ¿cierto? Que es donde sentado recibe la mayor parte de la carga. Entonces, mi espalda tiene que quedar totalmente soportada, ¿cierto? Totalmente apoyada en una superficie. ¿Listo? Entonces, ¿qué percentil yo usaría para proponer la medida de ese espaldar? ¿Cuáles percentiles
De acuerdo a eso, si yo sé que toda la espalda tiene que quedar soportada, sujeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué percentil tendría yo que usar para el espaldar? Ojo, para el espaldar de una silla. ¿No sigue siendo el de altura, profe? No, 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 no. No tanto la medida, el percentil. La medida es un dato, ¿cierto? De referencia. El percentil es ese promedio con el cual yo empiezo a trabajar las propuestas de diseño. Ustedes se han sentado en sillas de oficina, bueno, cuando van a una, no sé, a la EPS, al banco, ¿cierto? Que los espaldares son, ¿cómo son los espaldares? Pequeños. Son pequeñitos, son bajitos, ¿cierto? Entonces, hay como que usaron el percentil más bajito, el percentil 5, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el ideal? ¿Cuál sería el percentil ideal, ¿sí? Para la medida del espaldar de una silla. Profe, el percentil 95. Muy bien, muy bien. El 95. ¿Por qué el 95? Porque sería donde yo, ¿cierto? Atiendo a la mayoría, ¿cierto? Atiendo a la mayoría de las personas, ¿cierto? El 95% lo estaría prácticamente atendiendo ahí, ¿sí? Entonces, si la persona más alta, ¿cierto? Le queda la espalda soportada como me lo dictan los cánones de los riesgos y de la parte de ergonomía y de diseño, pues seguramente para el más bajito también le va a servir, ¿sí? Porque pues si el más alto, ¿cierto? Yo les decía, yo mido 1,92, yo sufro muchísimo con temas de esas sillas de entidades, con las sillas del trabajo, temas de servicio público, ¿cierto? Porque la silla sí o sí me va a quedar bajita, ¿cierto? A veces queda uno con el espaldar acá y ya uno es miedo de no desnucarse, ¿cierto? En los movimientos bruscos de los buses, ¿sí? Pues para los que andamos en bus, yo sé que el estudiante, así como ustedes, pues son pudientes y no andan en bus, ¿cierto? Entonces, es incómodo, ¿sí? Esto está peligroso muchas veces, ¿cierto? Por el material, por el grosor, por la altura, la distancia, por muchos factores de diseño que esos diseñadores de uno, ¿por qué no lo tienen en cuenta? ¿Cierto? Entonces, respondiendo a eso, Alexis, hay que revisar muy bien cuál es el percentil, ¿cierto? ¿Cuál es el percentil que yo mejor puedo emplear, ¿sí? Para ciertos elementos o para ciertos componentes de productos, ¿cierto? Entonces, para lo que les decía, para el espaldar, pues yo uso la medida más alta, el percentil más alto, porque yo garantizo que si el más alto va a quedar cómodo, va a quedar soportado, pues obviamente una persona de menor estatura, obviamente ya digamos que por obviedad, por sentido común, también va a quedar soportada y va a quedar cómoda, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿cierto? Para qué yo uso esas medidas, ¿listo? El percentil yo, ¿para qué elemento lo uso? ¿Sí? Nosotros hablábamos, por ejemplo, para el diseño o las medidas de un acceso de una puerta, ¿sí? Si yo quiero diseñar de acá, digamos, no sé si hay alguien que trabaje con arquitectos o algo, y los arquitectos muy chéveres y nos colaboramos mucho, pero a veces se descachan con las medidas de puertas. Por más legislación o normativa que hay, pues sí es importante que nosotros podamos intervenir sobre eso, ¿cierto? Entonces, digamos para una puerta y se ven en construcciones nuevas, no tan nuevas, ¿cierto? Ustedes para la altura de una puerta, ¿sí? Que para el acceso, ¿sí? ¿Qué percentil usarían? El 95, El ¿no? 97. El 95, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si por el 95 va a pasar el más alto, pues el más bajito también va a pasar, ¿cierto? En cambio, si yo le doy a una puerta
un percentil 5, pues me va a pasar apenas me va a pasar el 5% de los usuarios de la población, y el otro o tendrá que agacharse, o no pasa, o se va a accidentar, o se va a lesionar, o le vamos a generar más esfuerzo, le vamos a generar más traumas, más movimientos, ¿cierto? Entonces no estamos haciendo bien el diseño. ¿Listo? Entonces, respuesta a tu inquietud, Alexis, es eso, es verificar cuál es el elemento que yo estoy diseñando, cuál es el componente, ¿cierto? Y cuál es el percentil que más le conviene, ¿cierto? ¿Cuál es el percentil que más conviene ¿para qué? Para todos los usuarios o para la mayoría de los usuarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la silla, o sea, digamos que la silla puede ser un elemento sumamente sencillo, pero tiene muchos componentes desde el diseño y desde la ergonomía. Ya tenemos que para el espaldar, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta el percentil 95, pues porque va a ser, si tomo en cuenta la medida más larga, más alta, más grande, pues garantizo que la espalda de la personita más alta esté soportada y el de la más bajita también, ¿cierto? Ahora, para digamos, la profundidad del asiento, de la silla, ¿cierto? Vamos acá, a hacerles acá una sillita, más o menos. ¿Cierto? Tenemos ahí el asiento, ¿sí? Al espaldar ya lo tenemos, ¿sí? Ese asiento, chicos, compañeros, esta profundidad, si la están viendo ahí, ¿cierto? Esa profundidad, ¿qué percentil usaría yo? O bueno, ustedes. El del más alto, bueno, el del más largo, ¿no? 95. Listo, Isabela dice que el 95. ¿Alguien que diga otro? ¿O están de acuerdo con Isabela? Que estamos hablando de ¿Podría ser el 50 de pronto? el 50, bueno, digamos, listo. Sabemos, es el asiento, listo, la profundidad. Es decir, que el usuario, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta esta medida, chicos. Se perdió. Ay, qué madre, ¿qué pasó? Listo, es esta medida, ¿sí ven? La del muslo, digamos, ¿cierto? Entre la rodilla, esa es la zona popitlea, y como la nalguita, ¿cierto? Esta profundidad o esta medida, ¿sí? ¿Cuál usaríamos? ¿Cuál percentil usaríamos para esa profundidad de esa silla? Para que yo me siente y el borde no me moleste acá, ¿sí? A los más bajitos, a veces el borde les queda acá, entonces las piernas le quedan colgando, ¿cierto? Y ese borde les molesta y hasta produce sensaciones de hormigueo porque corta la circulación, ¿sí? Entonces, sentido común, chicos, observación. Para ese profundo, sí, yo tengo que usar el percentil 5. ¿Cierto? Muchos hablan del 50. Yo les digo por experiencia, no, usemos el 95. Perdón, el 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uso el 5, ¿cierto? Yo garantizo que el más bajito tenga su asiento cómodo, ¿sí? Que le soporte el muslito, parte de la nalga, de la cadera, pero que no llegue a molestarle, ¿cierto? En esa comisurita o al interior de la rodilla, ¿cierto? Que ese filo de la silla, que ese borde de la silla, por más redondeado que esté, por más acolchado que esté, pues no le vaya a generar ese traumatismo, ¿cierto? No me genere ese traumatismo en esta parte. Entonces, si yo tomo la medida 5, percentil 5 para la profundidad del asiento de la silla, ¿sí? Entonces, yo garantizo que el más bajito se siente,
¿cierto? Y que se siente cómodo y que esté bien en el asiento, en la profundidad del asiento, ¿sí? Es decir, en este punto, ¿cierto? En este de acá, ¿bien? Y si el más bajito está cómodo, ¿cierto? Si no tiene problemas, ¿cierto? Con su parte popitea, con su circulación, con su comodidad, pues ni ni el 50 ni el 95 van a tener tampoco ese problema, ¿cierto? También se van a sentar cómodos, van a tener una superficie suficiente donde descanse el muslo, donde descanse la nalga, donde descanse la cadera, ¿sí? Entonces, no le va a generar traumatismos. Entonces, el asiento lo diseño en profundidad con el percentil 5 y el espaldar en altura con el 95. Listo, y así garantizo que esa silla sea cómoda para el 100% de los usuarios, ¿sí? Cuando yo hablo del percentil 95, quiere decir que yo tomo en cuenta el 95% de la población, ¿cierto? Únicamente dejo por fuera el 5%, ¿sí? Y cuando yo hablo del percentil 5, quiere decir que yo incluyo al 5% de la población y dejo por fuera al 95%, ¿cierto? Entonces, digamos que ya son datos que a veces uno no, pues como les digo, lo tiene uno o en cuenta mecánicamente, pero no se va a poner uno a decir, oiga, voy a bajar el 95%, bajar el 5%. No, simplemente, si yo pongo el 5%, quiere decir que todos van a acceder, ¿cierto? Entonces, para la altura de una mesa, ¿cierto? Las alturas de las mesas tendrán que ser graduables, ¿sí? Pero generalmente lo que se pide en una superficie de una mesa es que el hombro, ¿cierto? No tenga, o sea, que no tenga uno que elevar mucho, o mejor, que el hombro, que el brazo no eleve la altura del hombro, ¿cierto? O sea, esto estaría mal. Entonces, para una mesa yo podría dejar una altura, ¿sí?, de un percentil 95, cosa que el más alto esté cómodo y que el más bajito también esté cómodo sin necesidad que tenga que hacer los hombros así o subirlos así como cuando uno hacía pataletas, ¿cierto? Entonces, va a estar también cómodo, va a tener un campo visual incluso mucho más favorable que la persona más alta, ¿cierto? Entonces, es que la altura de una mesa para trabajar, para revisar trabajos de producción, de hacer cosas, ¿sí? Por ejemplo, los pizzeros, los panaderos, en áreas de cocina, pues una altura de un percentil 95 sería ideal, tanto para el 5%, para los más bajitos, como para los más altos, ¿cierto? Cuando uno ve que los más bajitos tienen que ponerse en puntillas de pies o poner elementos, banquitos, canecas, escalones, pues no le estamos apuntando para nada al diseño ergonómico, si ya se sale de todos los parámetros de diseño. ¿Listo? Entonces, con el comentario que nos da Alexis es eso, muchachos, ¿sí? Tener en cuenta qué es lo que yo voy a diseñar y revisar, bueno, ponerle un poquito como de sentido común, de observación y decirle listo. Si es un gabinete, si yo quiero acceder a una manija para abrir y cerrar, ¿cierto? Entonces, esa manija, ¿a qué altura sería buena para toda la población? ¿Sí? La dejo a una altura para el percentil 5, para el percentil 95, ¿sí? Cuando hablamos de máquinas, y eso también lo revisamos en la sesión anterior, cuando hablamos de máquinas, por ejemplo, una parada de emergencia, pues tenemos que diseñarla así o así con el percentil 5, ¿cierto? Bien sea que la accione con la rodilla, que la accione con el codo, que la accione con la mano, sea en un alcance de frente o sea en un alcance lateral, ¿cierto? O en un radio, ¿cierto? Cuando pueda hacer esto, pues yo no se la puedo poner a una altura al 95 porque seguramente el 5 pues le va a quedar más difícil alcanzarla, ¿cierto? Entonces, para ese tema de paradas de emergencia en máquinas, pues se usa el percentil 5, ¿cierto? Cosa que si el más bajito lo ve, pues el más alto igualmente también lo puede ver, ¿listo? Entonces, son cosas como de observación, como les decía, de generar esa actividad y esa intuición o esa capacidad de observación que tenemos como diseñadores, ¿listo? Me extendí un poquito, pero no sé si te haya quedado claro, Alexis. O sea, tutor, sí, claro. O sea, digamos que para un escritorio,
por ejemplo, entonces igual se usaría el 5, que queda a la altura del más bajo y pues que igual también lo puede utilizar el más alto, en ese orden de ideas. Sí, pero entonces ya con el escritorio tenemos que jugar también con la parte de la silla, ¿sí? Pero sí, sería para el 5 que le quede, sí, que no, o sea, yo no saco nada con diseñar la superficie, ¿cierto? O el plano de trabajo del percentil 95 si el 5 va a quedar así, ¿cierto? Entonces le va a generar problemas acá y no va a ser un diseño cómodo ni efectivo. Entonces, por ejemplo, para el escritorio sí tendría que ser uno del 95, perdón, del 5 como tú dices. Sí, del 5. Sí, señor. ¿Una otra duda, pregunta, aporte, comentario, sugerencia? Profe, yo tengo una duda, pero respecto a la guía de la actividad. Sí. Quería preguntarte que si es necesario manejar el programa que nos menciona o si podemos utilizar otra plataforma. No, la guía habla de otra plataforma. Sí, el SketchUp, digamos que es sencillo, es más intuitivo, pero si ustedes tienen otro CAD, pues lo pueden usar, no hay ningún problema. Ah, listo, profe. Eso era. Gracias. Pero sí recomiendo el SketchUp. Digamos, para este ejercicio en particular que me habla de un espacio, sería el SketchUp. Pero si ustedes manejan otro y les queda más fácil, pues no nos vamos a complicar, ¿sí? El diseñador no tiene que complicar, simplemente es buscar la solución. ¿Sí? No significa que sea más perezoso ni más, perdón la palabra, ni más chambón, simplemente somos prácticos. Entonces, como prácticos, entonces, sí, si ya tienen un CAD que manejan, entonces, listo, manéjenlo, no hay ningún problema. Digamos que las herramientas, si son bien usadas, pues el resultado se va a ver también bien usadito, ¿listo? Listo, profe, gracias. Igual como la guía nosotros acá en el curso no vamos a evaluar el proceso del CAD, sino digamos que ya el modelado, entonces, pues, sí, el programa que usen va a estar bien, ¿listo? Incluso les cuento, hasta en Paint se puede hacer. En mis tiempos iniciamos con Paint para hacer algunos planos antropométricos y ergonómicos. Y se puede. Y queda en la presentación tipo AutoCAD, Inventor. Pero pues ustedes ya están a otro nivel, ustedes ya están más actualizados a eso. ¿Listo? Okay, yo pienso que el diseñador que no use Paint, baila como diseñador. Ese Paint es muy chévere. Y lo saca uno de apuros. Hablando desde el punto de vista de diseñadores, ¿listo? Más preguntas, chicos, dudas, aclaraciones. ¿Les quedó claro cómo hallar los percentiles? Desde la parte operativa, desde la parte manual, listo, mecánica, si lo queremos ver así. Sí, sí, ¿O señor. quedó alguna duda? No, yo entendí bien. Está Bueno, muy bien, listo. profe. Bueno, me alegra y espero que así sea. Les insisto y lo mismo ya como para cerrar dudas, inquietudes, quien al interno me pregunta, no hay problema. Lo resolvemos así por el interno en la medida que el tiempo la capacidad de respuesta nos dé. El tema, vemos que se nota cuando le gusta, me encanta la ergonomía, lo que necesiten ahí, pues con mucho gusto, pues si es incluso otra materia, pues también ahí lo vamos revisando, ¿listo? Pero sí, hay trabajos que preguntan o hay grupos que dicen revísenme, los tratamos de revisar y damos orientaciones. Obviamente son como ajustes que se dan sobre la marcha, que harán algunos de pronto que no se vean, pero igual tratamos de atender y dar solución. ¿Listo? Chicos, muchas gracias, me alegra mucho haberlos tenido acá.
Me alegra mucho haberlos podido saludar, haber compartido con ustedes, que haya quedado claro, me alegra y me tranquiliza y pues voy a confiar en esa palabra y que así sea. ¿Listo? ¿No hay más comentarios? ¿Algo por mejorar, ajustar? Por mi parte, no. Bueno, lo mismo, voy a verles, insisto, si necesitan algo, pues al interno algún reclamo también lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, chicos, los dejo que disfruten su fin de semana. Muy buena noche. Juiciosos con los trabajos, con las aplicaciones. Si hay necesidad de algo entre los percentiles o algo, me van diciendo. Y aquí el domingo, así, si tenemos el tiempo, lo vamos ajustando. ¿Listo? Muchas gracias por la asistencia. Se las valoro. Alexis no se la va a olvidar. Por ahí me echa la pullita, me recuerda, profe, que es que se acuerda que casi. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿listo? Sí, señor. Listo. Sí, claro. Me imagino, pero bueno, listo, no importa. Vale, igual son formas también como de tratar de agilizar y hacer un poquito más aprehensible y ameno el espacio y el desarrollo de los temas. Chicos, muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe, chao. Buenas noches, profe.